Vamos a hablar un poco de lo que es el poder de la palabra en nuestro diario vivir. Durante muchos años, yo, a pesar de que era muy joven, un adolescente prácticamente, 13, 14, 15 años, pude ver en la iglesia, o pude ver en mi crecimiento de todo. Como joven, hice parte de cualquier cantidad de actividades que se hicieran. Por ejemplo, recuerdo que fui a muchos campamentos, recuerdo que tuve muchas salidas, recuerdo que hicimos muchos juegos entre los jóvenes, recuerdo que habíamos mantenido realmente una amistad muy linda con los chicos en el lugar donde me congregaba, en el lugar en el que me congregaba. Pero a pesar de que pasaban los años, notaba algo en mí, y es que muchas cosas seguían igual en mi vida. Por ejemplo, estaba teniendo los mismos problemas de carácter, de actitud, de desobediencia a mis padres. Me estaba sintiendo frío espiritualmente. Sabía los cantos de la iglesia, había ido a muchos campamentos, conocía a muchas personas, pero realmente algo faltaba en mi vida. Y me había dado cuenta y había descubierto que me había convertido en una persona religiosa. ¿Qué es una persona religiosa? Una persona religiosa es esa persona que se sabe todas las reglas de la iglesia, que se sabe todas las normas de la iglesia, pero que en su interior está frío, está apagado. Vive más pendientes de que se cumplan las normas, de vivir una relación verdadera con Dios. Y eso me estaba pasando. Y descubrí que no había tenido un encuentro con algo muy importante. Descubrí que no había tenido un encuentro con la palabra de Dios. Descubrí que no había sido confrontado con la palabra. Descubrí que me faltaba leer más la palabra. Descubrí que me faltaba enamorarme de la palabra. Descubrí que me faltaba tener un encuentro real con la palabra. Y cuando empecé a tener un encuentro con la palabra, fue cuando empecé a ver los cambios en mi vida. Y empecé a valorar la autoridad que tiene la palabra en nuestro diario vivir. Por ejemplo, me encontré en el Salmo 19 que dice: tu palabra es como lumbrera a mi camino. En otras palabras, lo que está tratando de decir es: tu palabra es como una linterna que tengo adelante que me va diciendo por dónde debo caminar. Y es impresionante porque me di cuenta el verdadero valor en mi vida de la palabra. Y solamente cuando le damos ese valor a la palabra en nuestro diario vivir, es cuando las cosas en nuestra vida comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque estaba sorprendido de eso. Luego fui a la palabra donde dice en Juan, que le habla a los jóvenes y le dice: jóvenes, y ustedes que han vencido al enemigo, que son fuertes y que han vencido al enemigo. Y yo miraba para todos lados y decía: pero yo no soy fuerte ni he vencido al enemigo. ¿Por qué? Porque no había ese encuentro con la palabra de Dios en mí. Cuando me encuentro en Juan capítulo 15, encuentro una de las cosas más poderosas que nosotros como hijos de Dios podemos encontrar. Y dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús. Amén. O sea, el poder de la palabra llega a una vida para limpiarla. La palabra llega a una vida para confrontarla, para animarla, para estipularla. Cuando nosotros somos guiados por la palabra, empezamos a ver que cambia nuestro lenguaje, porque la palabra está ejerciendo dominio en nuestra manera de pensar. Cuando empezamos a vivir por la palabra, ya no empezamos a hablar cosas negativas, a atar a nuestros hijos, a confesar que no tenemos, sino que al contrario, lo que vamos a hablar es la palabra que está en nuestro corazón. Y cuando hablo de palabra, no estoy hablando físicamente de un libro, porque muchos tienen la Biblia, la malinterpretan, pero lo que hace poderosa la palabra a nosotros es la revelación que trae el Espíritu Santo en nuestra vida, para que nosotros podamos hacer viva y eficaz la palabra de Dios. Quiero decirle que la palabra de Dios es tan poderosa que dice la Biblia que es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo. Quiero decirle que la palabra de Dios es tan poderosa que cuando Jesús fue tentado, Jesús citó la palabra. Quiero decirle que la palabra de Dios es tan poderosa que la única manera en la que podemos demostrar que amamos a Jesús no es cuando levantamos nuestra mano, no. La única manera en la que bíblicamente nosotros podemos demostrar que amamos a Jesús
es cuando dice Jesús: si realmente me aman, guardarán ¿qué? Mi palabra. Entonces, ¿qué lugar ocupa la palabra en nuestra vida? ¿Qué posición le estamos dando a la palabra? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos escudriñando la palabra? ¿Estamos leyendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir? ¿Estás detrás de qué? Quiero decirte que tienes que tener mucha atención, porque en esta época hay muchos movimientos, hay muchos moveres, pero los movimientos, los moveres se acaban. Hay muchas personas que están detrás de una profecía, hay muchas personas que están detrás de una oración, hay muchas personas que están detrás de un movimiento, que les gusta, que no les gusta, salió esta nueva moda, ahora el cristianismo es así, antes era así, antes se vestían así, ahora se visten así, antes y mira, olvídate de todo lo que está a tu alrededor y pon tu corazón en la palabra. Amén. Porque las tendencias vienen, las tendencias se van, las tendencias se acaban, las modas se acaban, pero algo que siempre permanece es la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, dale un aplauso a Dios, por favor. Entonces, es impresionante que nosotros entendamos realmente lo que habla la palabra en nuestra vida, porque hay algo que produce la palabra, y es que la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón produce fruto. Fruto de vida. Produce un fruto. Y cuando no damos fruto es porque hay ausencia de palabra. Cuando no damos fruto en diferentes áreas de nuestra vida es porque hay ausencia de palabra, y tenemos que prestar mucha atención a eso. Por ejemplo, Jesús mismo lo dice. Dice: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también nosotros, si no permanecen en mí. Y dice: y el que permanece en mí es el que lleva mucho fruto. Y cuando eso yo lo leía me impactaba, porque realmente, queridos amigos, realmente nosotros tenemos que hacernos esta pregunta: ¿estamos dando fruto? Es una pregunta fuerte. ¿Estamos dando fruto? Y cuando hablo de estar dando fruto, no solamente hablo de frutos como, por ejemplo, ¿cuántos discípulos hemos formado este año? ¿Cuántas almas hemos ganado este año? ¿A cuántas personas los hemos motivado para que se entreguen a Dios, para que se bauticen? Lo que sucede es que nos acostumbramos a ser buenas personas, que nos congregamos, pero nos hemos olvidado que antes que nada somos discípulos, y que en nosotros hay un mandato: ir y hacer más discípulos. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra. Frutos en almas, frutos también espirituales, como por ejemplo el fruto del Espíritu. La palabra alimenta nuestro espíritu. Lo que produce fe en nosotros es la palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por el ¿qué? Pero el oír ¿qué? La palabra. Es la palabra lo que realmente hace algo poderoso. Pero quiero hablar un poco del fruto que produce la palabra, el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y quiero que me acompañes conmigo a Gálatas, capítulo 5. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quiero que me acompañen, por favor. Amén. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, 22? Dice así, y habla del fruto que produce el Espíritu en nosotros, el Espíritu en nosotros, que viene provocado también por la palabra. ¿Qué dice? Leando conmigo, por favor. Porque más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Amén.
Wow, esta es una palabra realmente poderosa. ¿Por qué? Porque es impresionante cuando nosotros entendemos algo, que realmente tenemos que vivir una vida llena de fruto en nuestro diario vivir. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor. Pero el amor, ¿dónde encontramos la definición del amor? En la palabra. ¿Qué dice la palabra en Corintios? Dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no se envanece, que el amor no es egoísta. O sea, en la palabra y en el poder de la palabra encontramos nosotros el fruto que debemos tener. Pero para cada una de las definiciones también encontramos un texto en la misma palabra que respalda para que se haga vida en nosotros. Por ejemplo, amor. Nosotros como cristianos debemos entender lo que ocupa el amor en nuestra vida. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Jesús en qué se resume toda la ley, ¿él qué dijo? ¿Amar a quién? A Dios. ¿Con qué? Todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Amar a Dios. Y luego dice, ¿y a quién? Y a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Entonces, es tiempo de que nosotros entendamos esto. Que realmente si yo soy un hombre que está dando fruto, el primer fruto que debo dar en mi vida y que es un fruto del Espíritu es el fruto del amor. Aleluya. ¿Qué es enemigo del amor? El odio, la venganza, el hablar mal de los demás, el juzgar a los demás. Ay, es que esta persona me cae como mal. Ay, es que esta persona no me gusta. Ay, es que esta persona se ve que como que no, tengo una espinita que no me entra. Hermano, Dios no lo llamó a usted a que opine cómo le cae el otro. Él lo que lo mandó fue amarlo. Pero solamente entendemos que lo vamos a amar cuando entendemos el poder de la palabra. Y ahí es cuando somos confrontados y decimos, ¿cómo quiero vivir? Yo quiero vivir guiado por la palabra que me dice que ame, o guiado por mi emoción, por mi carne que me dice que odie, que ese es un tremendo, un rebelde y se merece hasta la muerte. Yo he conocido personas que son así. Ayúdenme a orar porque yo quiero que un rayo le caiga a mi suegra. A mí un señor me dijo eso. Le decía, no voy a orar nunca, voy a orar es por usted para que Dios lo toque, porque si usted quiere eso, imagínese. Entonces, realmente luego dice la palabra de Dios, amor, gozo, ahí dice alegría, pero en esta versión dice amor, gozo. El gozo verdadero es producto, ¿por qué? Por fe en las promesas de la palabra. Cuando usted vive en gozo, usted sabe que puede venir una tormenta, una dificultad, pero usted está gozoso. ¿Por qué? Porque lo que lo mantiene gozoso es la palabra que está en usted, que dice que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien. Amén. Que usted cree lo que dice la palabra, de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. También usted cree que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién dice eso? La palabra. Gózate no por lo que tengas, gózate no por lo que has logrado, gózate no por lo que has alcanzado, gózate porque en ti hay amor por la palabra, porque en tu corazón y en tu espíritu ha penetrado la palabra y esa palabra produce en ti un gozo incalculable a pesar de que pases grandes dificultades. La palabra lo dice, amados, siéntanse bienaventurados cuando anden en diversas pruebas. Desen por afortunados, por dichosos cuando estén pasando momentos difíciles. Desen por bien servidos. Celebren, denle gracias a Dios cuando pasen por diversas pruebas. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo es la capacidad de una persona vivir en diversas pruebas gozoso cuando sabe que hay tanta adversidad y tanto dolor? Y encontré que es que lo que sostiene su vida es la palabra, y la palabra de Dios no es inestable, la palabra de Dios es firme y nos mantiene como una roca. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, seremos como ese monte que no se mueve, firmes. Nadie ha podido estar en contra de la palabra. Nadie ha podido apagar la palabra. Han sido siglos, han sido años, pero la palabra de Dios desde hace muchos siglos ha permanecido.
escrita por más de 40 autores. El mundo no le ha querido quizás dar la autoridad a la palabra, pero esta palabra, la palabra tiene algo, y es que la palabra es viva y eficaz. Y la palabra tiene un espíritu, el espíritu de la palabra es más, y la palabra en nosotros es Jesucristo, que se hace fuerte en nuestras vidas. Amén, aleluya, así es. Y lo dice Juan. Juan dice: en el principio era la palabra, y prácticamente lo que dice, y esa palabra se hizo carne. Está hablando de Jesús. Entonces, realmente, yo dejé de ver esto como un libro y empecé a verlo como Jesús en mí, a través del Espíritu Santo que se hace fuerte en la palabra, porque Él es esa palabra viva y eficaz en mi corazón. Entonces, qué interesante es saber que yo voy a vivir por lo que dice la palabra. Puede ser que una persona vino y te dijo: es que tú eres esto y esto. No, espere un momentico. ¿Y qué dice la palabra que yo soy? La palabra dice que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, escogido de Dios. Y puede venir una persona y le puede decir: no, es que usted nunca va a prosperar. Y dice la palabra en el Salmo 1 que seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que haga prosperará. Y de repente alguien te dice: no, es que nunca vas a poder tener hijos, vas a ser estéril. Espera un momento, la palabra de Dios dice que no habrá estéril en su pueblo. Y entonces dicen a alguien: no, es que es imposible, pero la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo decido vivir una vida guiada por la palabra. Yo decido vivir una vida que ame la palabra. Yo decido vivir una vida que se base en lo que dice la palabra de Dios, en lo que la palabra dice de mí. Yo quiero que amemos la palabra, quiero que vivamos la palabra, quiero que le demos el valor a la palabra, porque no es un hombre el que te va a cambiar, no es un hombre el que va a poder venir a hacer un cambio en tu vida. No. Lo único que puede cambiar tu vida y que tiene poder transformador es el Espíritu Santo con su palabra que viene y te limpia. Porque ¿qué dice Juan, capítulo 5, versículo 4? Ya ustedes están limpios, pero están limpios no por hablar conmigo. Están limpios no por caminar conmigo. Hay algo que los ha limpiado a ustedes, y lo que los ha limpiado es la palabra que les he dado. Dice la Biblia: amor, gozo, paz. La paz que se produce en nuestro espíritu. ¿Una paz producto de qué? La palabra. Paz. Luego dice paciencia. Uy, eso sí que necesitamos muchos de nosotros. No, ay Dios mío, ¿a ustedes no les ha pasado que a veces pasan unas cosas que ustedes dicen: uy, si tuviera un tubo lo mandaría por ese tubo? Tranquilo, no se hagan. A mí también me ha pasado, a todos. Uy, es que si pudiera, Dios mío, es que matar es pecado, Señor, si no ya te lo hubiera mandado. Ay, Señor, yo oro, Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero haz algo. Entonces, es impresionante, pero la paciencia es un fruto del Espíritu. Y la paciencia da un fruto cuando realmente nosotros comenzamos a tener semillas de paciencia en nuestra vida a causa de la palabra. Por ejemplo, una de las semillas que más a mí me llena de paciencia es el Salmo 46. Aunque la tierra se estremezca, las aguas se remuevan, dice: Él, Jehová, estará con nosotros. Otra de las semillas que me llenan de paciencia cuando pasábamos momentos difíciles en mi familia, hace muchos años, cuando mi padre comenzó el ministerio y lo dejó todo. Yo, siendo muy niño, encontré algo que decía: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y otra de las semillas que me produce a mi paciencia es que aunque el esposo, Dios mío, ni con aceite de troca recalentado, ungido, cambia, pues la palabra de Dios dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, vivir esa palabra, vivir ese tiempo, vivir enamorados de la palabra, vivir entregados a la palabra, vivir con semillas de la palabra en nuestro corazón,
Es lo que realmente nos da esa paciencia, la benignidad, el ser bueno con la gente, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Estas cosas, yo quisiera vivir una vida así. Yo quiero llegar a la plenitud de vivir una vida con esto, llena de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, bondad, de fe, de mansedumbre, porque sería una vida plena. Sería una vida tranquila. Hay gente que puede tener hasta una casa que cueste 10.5 millones de dólares y no son felices. Hay gente que puede tener una casa, una cama de cientos de miles de dólares y no logra dormir, no logra conciliar el sueño. Nosotros hasta en el carro, sentados en la parte de atrás, nos quedamos dormidos. Eso sí, llegamos a la casa con un morado así, pero tenemos paz, tenemos tranquilidad. Y yo le quiero decir al Señor: Señor, yo quiero vivir una vida plena, pero la plenitud de mi vida no está en las cosas que consiga. La plenitud de mi vida está en guardar y amar tu palabra por encima de cualquier otra cosa que pueda amar. Entonces es impresionante porque realmente, ¿qué hemos convertido el cristianismo? ¿En qué lo hemos convertido? Mire, la gente que yo he notado algo: la gente que más critica las iglesias es la gente que muchas veces menos tiene relación con Dios. No me gusta esto, no me gusta esto, porque esto. Y usted hoy mira su vida, viven con leyes, con dogmas, con humanidades, viven un cristianismo frío, no oran, no leen la palabra de Dios. Yo tampoco quiero decir: oh no, yo aquí soy el que más leo. No, al contrario, no soy nadie para decirles eso, absolutamente nada, soy un joven. Pero algo que sí quiero decirles, iglesia, es que desde que yo tuve un encuentro con la palabra, yo sentí que algo en mi vida cambió. Dejé de seguir gente, dejé de seguir moveres, dejé de seguir conciertos, dejé de seguir predicadores, dejé de seguir famosos, dejé de seguir... Y empecé a seguir al único que tenía que seguir, a Jesús. Y lo encontré en la palabra de Dios. Quiero terminar en algo muy poderoso que dice Romanos, capítulo 8, que es mi texto favorito. Romanos 8 es el texto favorito de mi vida. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8, que habla de esto. Dice Romanos 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que al Espíritu. Y cuando habla del Espíritu, está hablando de aquellos que han preferido vivir bajo la guianza de la palabra. Y quiero que se salten conmigo al versículo 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Ahí está la palabra. La palabra está diciendo: oiga, invierta en su espíritu y alimente su espíritu, y usted no alimente su carne. Bueno, ayer fui con unos amigos de la iglesia, fuimos a un buffet tremendo. Y estaba yo con ellos, pero estaba pensando en la palabra de esta mañana y terminando, así como cuando uno está en el lugar, pero al mismo tiempo no está ahí. Me perdí para tener comida. Y era un buffet. Sé que muchos no han almorzado, así que algunos dirán: no, pero ¿por qué me habla de comida en este lugar, en este momento? Pero había una cantidad de comida, de sabores, colores, tamaños. Y empecé yo muy moderadamente. Empecé. Y algo me decía Jairo Andrés: así como hay un banquete para alimentar la carne, hay un buffet espiritual. Hay un buffet espiritual gratis. Bueno, a mí me invitaron, pero usted sabe que cuando uno va a un buffet mínimo se gasta 50, 60 dólares. Y me decía: hay un buffet espiritual gratis para que mis hijos coman y disfruten lo que quieran. Paz, tengo paz. Paciencia, tengo paciencia. Bendición, tengo bendiciones. Sanidad, tengo sanidades.
Liberación, tengo liberación. Pero Señor, ¿cuánto cuesta el pago de este buffet espiritual que tú tienes? Nada, está aquí en mi palabra. Preocupados en alimentar nuestra carne, andamos preocupados en alimentar nuestro ego, andamos preocupados en alimentar nuestra reputación, andamos ocupados en alimentar nuestro orgullo, andamos ocupados en alimentar lo que la gente quiera decir de nosotros, andamos ocupados en alimentarnos a nosotros mismos, mejor dicho, hasta físicamente andamos preocupados en eso y nos hemos olvidado que realmente, como dice Romanos 8, hay una libertad en el espíritu de la cual todos podemos hacer parte. Pero ¿cómo? Dice la palabra en Romanos, el capítulo, en el versículo 18, perdón, en el capítulo 8, versículo 14, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Amén, yo lo creo. Amén, aleluya. Y dice la palabra, ¿ustedes quieren ser hijos de Dios? Bueno, ser hijos de Dios no los hace venir, por venir a la iglesia, no es que ustedes sean hijos de Dios. No es que yo vine a la iglesia, yo sí soy un cristiano, de los 40 y tantos de domingos que han pasado del año, yo no he faltado a ni uno. Hay gente que todavía sigue pensando que venir a la iglesia los hace cristianos. Es como si usted entrara al garaje de su carro y se volviera carro. No, es que estoy aquí en el garaje porque me voy a convertir en carro. No. Hay una clave que dice Romanos 8, 14, dice, los que son guiados por el Espíritu. ¿En dónde encontramos la guianza del Espíritu? La palabra. Amén, aleluya. Dice, los que son guiados por el Espíritu, esos son los que son hijos de Dios. Señor, yo quiero ser tu hijo. Señor, yo quiero ser tu hijo. Guíate, déjate guiar por mi espíritu en la palabra. Señor, es que yo diezmo, tranquilo, es que lo que tú tienes que hacer es dejarte guiar por la palabra, por el Espíritu de Dios que está en tu vida, que está en ti. Y luego dice el versículo 15, miren lo que dice el versículo 15 de Romanos 8. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso se llama religión. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Que Abba Padre significa papito mío. Amén. Papito mío. Entonces, vamos ordenando las ideas. Volvamos a Juan 15. Dice, mi palabra los ha limpiado. Los ha limpiado para que den mucho fruto. Ese fruto hace parte, como todo lo que hemos hablado, en todas las áreas de nuestra vida. Pero además, haciendo el recuento que estamos haciendo de lo que vimos en Gálatas, si nos vamos a Romanos 8, encontramos que ese fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros es el que realmente nos hace hijos de Dios. Por lo tanto, todo teniendo la guianza de la palabra, dando ese Espíritu y siendo guiados por Él, es cuando decimos, hemos ahora sí recibido la adopción, por la cual clamamos, papito mío, Abba Padre. No decimos papito mío y Abba Padre porque somos simples niños solitarios. Decimos papito mío y Abba Padre porque hemos tenido la palabra en nuestro corazón que nos lleva a entender que Él es nuestro Padre, que nos ha adoptado y que el Espíritu Santo da testimonio en nosotros que somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, recalculemos, como dice el GPS, recalculemos el lugar que ocupa la palabra en nuestra vida. Yo no quiero venir a motivarte a que hagas cosas del otro mundo. No, yo quiero hoy dejarte con un mensaje. Ama la palabra. Vive la palabra. Porque esto también produce algo. Versículo 17 de Romanos 8. Dice, y si somos hijos, también somos herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria en que nosotros ha de manifestarse. Versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Versículo 31, confiesa la palabra conmigo, léelo, el versículo 31, 1, 2 y 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, ¿cómo qué? ¿Cómo está qué? ¿Cómo está qué? No los escucho. ¿Cómo está qué? El poder de saber lo que está escrito. Amén, aleluya. Porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dígalo conmigo, versículo 37, otra vez. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, léalo conmigo de pie, por favor, a una sola voz. Póngase de pie conmigo y léalo. Versículo 38, a una sola voz. Digámoslo así, versículo 38, 1, 2 y 3. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un fuerte aplauso a Dios. Yo le quiero decir algo. Quiero decir algo, quédate con la palabra. Valora la palabra. Enfócate en la palabra, vive la palabra. Ten un encuentro con la palabra. Si no amas la palabra, si no tienes un encuentro con la palabra, nada va a pasar en nuestras vidas. Pero si hoy le decimos: Señor, yo retorno a tu palabra, yo retorno a darle a la palabra el lugar que le pertenece a mi vida, vamos a ver cambios, vamos a ver vida. Cuando abrazamos la palabra, estamos abrazando a la persona de Cristo en nosotros. No un libro, hablo figuradamente. Cuando abrazamos la palabra, lo abrazamos a Él, que Él es la palabra viva en nosotros. Él es la palabra. Hasta el punto de decirle: Señor, yo no viviré más por mis emociones. Señor, yo no viviré más por mis indiferencias. Yo viviré porque quiero entregarme por ti, por tu palabra. Y porque, como dice la Biblia, los que somos guiados por tu Espíritu y por los que somos guiados por tu palabra, somos llamados tus hijos. Quiero que cierres tus ojos y ore con Dios. Quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Vamos a escuchar esta hermosa canción.
Quiero que cierres tus ojos y le digas a Dios: Dios, yo aquí estoy. Y le digas a Dios: Dios, aquí está mi corazón. Y le digas a Dios: Dios, aquí me tienes. Y le digas a Dios: Dios, aquí está mi ser, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que yo soy. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. Queremos vivir una nueva vida en ti. Queremos vivir una vida apasionada por ti. Una vida donde la palabra ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Una vida donde quede atrás ser guiados por la religión. Una vida, Señor, donde quede atrás ser guiados por la frialdad. Una vida donde quede atrás ser guiado por la emoción. Ser guiado por los movimientos, por la inestabilidad, y comenzar una vida donde somos guiados por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Una vida donde la palabra se hace fuerte. Yo quiero que usted extienda sus manos y le diga al Señor: Señor, pon en mí un corazón entendible, un corazón abierto. Vamos a adorar a Dios, Brian, vamos a cantar a Dios. Y vamos a decir: Dios, habla con Dios, habla con el Espíritu Santo en este momento. Porque la palabra de Dios, enciende vida. Porque la palabra de Dios está encendiendo en ti. Está encendiendo en ti ese corazón. Espíritu Santo, esa palabra tuya que enciende en nosotros. Eso que necesitamos, Señor Jesús. Eso que necesitamos en ti, Espíritu Santo, poderlo vivir, poderlo amar, poderlo tener. Entender que nuestro llamado es a amarte, Señor. Entender que nuestro llamado es a vivir una vida entregada a ti. Entender que nuestro llamado es vivir una vida apasionada por ti. Un llamado a seguirte, como le dijiste a tus discípulos: sígueme. Hoy te queremos seguir, hoy queremos seguir tus palabras, queremos seguir tus pisadas, queremos seguir a tu Espíritu Santo, queremos seguir el poder de tu presencia, queremos seguirte a ti, queremos seguir tu presencia, queremos seguir tu palabra. Y la muerte pudo detener. Queremos seguir lo que tú haces. Queremos seguirte a ti, Señor. No queremos seguir lo que dicen los hombres. No queremos seguir lo que dice la moda, lo que dicen las tendencias. No queremos seguir lo que dice la gente. Y la muerte pudo detener. No queremos seguir lo que dice la televisión, lo que dice los medios. Queremos seguirte a ti. Queremos seguir tu palabra. Queremos seguir tu palabra. Queremos ser guiados por tu palabra. Queremos que tu palabra penetre en nuestro corazón. Queremos que tu palabra sea nuestro timón. Que tu palabra sea nuestro mapa. Que tu palabra sea nuestra linterna, nuestra lámpara.